3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y hoy tengo un episodio muy especial porque estoy con una persona muy jovencita que me encontré en una cafetería de Madrid y me pareció muy interesante y por eso estamos aquí a día de hoy. Bueno, lo primero de todo, bienvenida al podcast, María. Muchas gracias. Imagino que estás muy nerviosa, Sí, porque es mi primero, sí. es tu primer podcast, pero es una persona que de verdad, de la que podemos todos aprender un montón, y sobre todo las personas más jóvenes de lo que es la relación con el entorno y en nuestra sociedad a día de hoy, que están, parece que todo el mundo empantallado. Demasiado. Demasiado empantallado, ¿verdad? Bueno, te he traído porque vas a hablar de temas muy interesantes, entre ellos la escuela Montessori, en la que te has formado, Sí. entre otros sitios. Vamos a hablar también de cómo está la juventud a día de hoy, cuáles son sus prioridades y demás. Y también tu particularidad en la adopción, porque vienes de una política china y demás, y eso también creo que puede interesar a la audiencia, porque es algo que muchos oímos, pero tampoco podemos Sí, que se saber. habla poco, la verdad. Voy a presentar yo primero cómo te conocí y luego ya te doy pista, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Sí. Imagino que estás un poco nervioso todavía. No, bueno. ¿Ya se te está pasando? Sí. Bueno, eso se te va a pasar en nada. Entiendo que con los cascos y el ruido este, pues puede ser un poco, pero vamos a hacerlo divertido. Bueno, yo estaba con Emilio Duro y con Eduardo Segredo en una cafetería de Madrid y estábamos hablando pues de ciertos temas del podcast y otros temas. Bueno, si escuchas un guacamayo, que sepáis que es mi vecino. Y, y nada, estamos hablando pues de filosofía, estamos hablando de empresa, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de temas de interés público. Y nada, al terminar la conversación, se acercó una señorita muy educadamente, en este caso fue María, y nos dijo, disculpen, ¿me podrían recomendar algún libro de filosofía? Porque me parece interesante lo que están hablando y quiero profundizar. Y yo observé que tenías en la mesa un libro que son las 48 leyes del poder de Robert Greene. Es un libro que me parece muy interesante, un poco maquiavélico, hay que decirlo también. Más interesante que maquiavélico, Sí, sí. bueno. Y a partir de aquí, pues me llamó mucho la atención, porque lo que yo te dije es como normalmente los jóvenes están muy en lo suyo, muy en su pantalla, muy en sus teléfonos móviles, sus redes sociales, y tú curiosamente estabas más fuera que dentro y me dijiste, es que yo me desinstalé las redes sociales. Cuéntame un poquito quién es María, preséntate un poquito para la audiencia y ahora hablamos de todo esto. Bueno, pues soy María Álvaro Blanco, tengo 19 años y voy a estudiar un grado superior de comercio exterior en septiembre, o sea, el año que viene. Y me desinstalé las redes sociales el 10 de enero de este año de 2023 porque llegó un momento en mi vida en el que estaba tan como aturdida por ver la vida de los demás, por ver cómo todo el mundo quería aparentar algo que al final no es. Porque tú cuando eh, vives y haces una vida normal, no estás... O sea, porque la gente de mi edad vive a través de la pantalla. ¿Sabes lo que quiero decir? Y basa su autoestima en los likes, en todas las visualizaciones que tienen sus TikToks, sus vídeos, sus fotos. Intentan como cambiar el algoritmo para que ellos sean más populares, viralizarse en redes sociales como TikTok. Pretenden llamar muchísimo la atención cuando en realidad son gente normal, como todos. ¿Podrías ponerme algún ejemplo que te haya llamado la atención y que hayas dicho, wow? Mm, un ejemplo en concreto así diría cuando la gente se sexualiza muchísimo en las redes sociales, muchísimo. Pero incluso menores, o sea, sí, menores de edad y que esté como tan poco controlado. Porque luego al final tocas viendo cuerpos que no son realistas. O sea, por ejemplo, si yo veo una chica que es como muy alta, muy delgada, muy tal, y estoy viendo eso todo el rato, todo el rato, todo el rato, entonces a mí me puede generar inseguridades
y puedo desarrollar enfermedades, bueno, trastornos como el TCA o depresión incluso porque una persona está, yo que sé, todo el rato de fiesta, rodeada de gente, pasándoselo bien o haciendo que se lo pasa bien con otras personas que parecen ser sus amigos, pero al final son solo gente con la que quedas por redes sociales. O sea, que lo estás viendo como muy artificial. Sí, totalmente. Las redes sociales es algo muy artificial y sobre todo también a la hora de ligar, porque creo que de esto se habla muy poco. Por ejemplo, Instagram es solo que te hablan por privado y tal, porque han visto tus fotos y físicamente eres atractivo si cumples ciertos estándares, pero em, al final tienes que acabar conociendo a una persona de verdad, como es, sin la pantalla. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo hace María, por ejemplo? Pues como lo hice contigo, cuando vi que estabas hablando de un tema muy interesante sobre filosofía, política, empresa y tal, pues esperé un momento a que acabaras la conversación que estabas teniendo con Emilio Duro, bueno, a que se fuera, y a preguntarte sobre el tema. Y también quiero decir que el hecho de acercarme a una persona y hablarle a esa persona, tengo un montón de gente cercana que me dice, oye, no, es que me da mucha vergüenza pedirme un café o pedir la comida por teléfono cuando llaman. Digo, pero es que, ¿cómo te va a dar vergüenza? ¿Cómo puedes tener ansiedad si, si es que al final lo vas a tener que hacer tú solo cuando seas como un poco más mayor o incluso ya? Porque pienso que mi generación, bueno, la generación Z, los padres se lo dan todo muy hecho. Entonces, cuando estás metido en tal burbuja de, sabes que no tienes ese nivel de autonomía, pierdes mucho y ganas muchas inseguridades y mucho, no voy a hacer esto porque a lo mejor tal, porque me da vergüenza. Entonces eso, al tener una pantalla delante de ti, es todo lo que genera. O sea, que estás diciendo, o entiendo, que las personas son como muy valientes detrás de la pantalla, Exacto. pero muy tímidas o muy cobardicas en la realidad. Sí, así es. Y eso al final tú estás viendo que puede ser una limitación de cara a un futuro. Eso sí, 100% porque cuando tú, por ejemplo, estás desempeñando un trabajo profesional, Ujú. da igual la profesión, tienes que saber comunicarte con los demás. Cuando estás en una conferencia, en una reunión con más gente y tienes que, por ejemplo, exponer un nuevo proyecto o dar ideas en un trabajo, no puedes decir no voy a la reunión porque es que no sé quién va y me voy a quedar en blanco. O sea, y ganas la experiencia para no tener vergüenza en esos momentos importantes de tu vida a través de interacciones en la vida diaria. Reales, Claro. físicas. Me pusiste un ejemplo cuando nos conocimos que me gustó mucho y fue una vivencia personal con un amigo de tu padre, que estabas creo que fue en el Wanda, en el estadio del Atlético de Madrid. Sí. ¿Puedes volver a contar? Bueno, mi padre es director de compras de una empresa Ujú. y tuvo que traer a un cliente de Xiaomi y me dijo, ¿te quieres venir? Porque es como un proveedor y es más, o sea, no es para negociar, es como te invitamos Ujú. por cortesía de la empresa. Y dije, vale, y estuve hablando con él y claro, la conversación era en inglés, porque era chino, entonces el idioma en común era el inglés. Y me estuvo explicando también sobre cómo funcionaba el negocio, más o menos cómo iban las ventas y tal, y me pareció muy interesante y también a él le sorprendió mucho que tuviera tal nivel de inglés y como tanta curiosidad por saber cómo funcionan las cosas en general, o sea, ya no solo en el tema de negocios, Ujú. porque también tocamos otros temas como cosas de sociedad, de qué está pasando hoy en día, porque hay que saber un poco de todo, en mi opinión. Y de hecho por eso te he traído a Emotion Me. Para mí
es una forma de no mostrar solo líderes y grandes referentes como pues, Emilio Duro, María Alonso Puig, o Greg Glassman, gente pues, que ya ha conseguido sus cosas, sino entender que todo eso se genera bien joven. Y que a lo mejor hay jóvenes que están desenfocados o peor aún, enfocados en algo que les puede perjudicar a largo plazo. Y esta es un poco mi intención y por eso te he traído, te lo he compartido y has aceptado la invitación y por eso estoy aquí agradecido. Ahora bien, ¿esto ha sido así siempre? ¿Has sido siempre una persona curiosa o te has ido forjando? ¿O tú también has sido tímida en algún momento? No, siempre he sido curiosa, sobre todo desde pequeña, cuando también me acuerdo como experiencia personal que un vecino mío cuando vivía en la sierra trajo, se había comprado un coche nuevo y me empecé a hacer solo preguntas de, vale, ¿y este coche cuánto cuesta? ¿Y qué hace de trabajo? Y yo qué sé, ¿cuánto gana al mes? O sea, ¿cuánto tiene que trabajar semanalmente para llegar a fin de mes y cuánto le tiene que sobrar para poderse permitir este coche? ¿Sabes? ¿Cómo funcionan las cosas? Porque es muy fácil decir, em, bueno, sí, esto es mío, ya está. Es que eso es muy simple, yo no puedo, yo necesito saber como la estructura de cómo va todo. Yo también. De hecho, me sorprende y me sigue sorprendiendo porque a mí me pasa lo mismo. Yo cuando miro que alguien tiene un coche, no digo, mira que alguien tiene un coche. Claro, Yo pienso, vale, ¿qué estándar de vida está llevando? Y si esa persona cumple con su estándar, si está siendo coherente o realmente está aparentando para ganarse el estatus, ¿no? Y pasa muchas veces justo esto, ¿no? Pasa muchas veces lo que tú has dicho de las redes sociales, que hay personas que viven, digamos, en circunstancias muy... mm, no me sale ahora mismo la palabra, disculpa. Precarias, perdona. sí, Viven como... Hay personas que viven en circunstancias precarias, sin embargo, van con ropa de marca o van con un coche que realmente les está hipotecando. claro. Y sobre, hablando de hipotecas y tal, yo creo que la gente joven de mi edad, cuando se compra un coche, bueno, cuando está empezando a conducir y tal, dice, no, es que yo quiero este coche que es muy caro, muy eso, digo, pero te vas a meter en una hipoteca y luego encima, porque cuando compras un coche pierde la mitad del valor, bueno, pierde muchísimo más valor de cuando lo compras cuando está nuevo. La gente no tiene en cuenta eso, luego el mantenimiento, la gasolina, cuánto lo vas a utilizar. Y veo que solo miran quiero este coche porque es esta marca. ¿Y cuándo has aprendido tú a mirar esas cosas? Porque para mirar esas cosas hay que ir detrás de la capa superficial. Pues cuando estaba en el Montessori, en el colegio, yo em, había compañeros que tenían casas muy grandes, muy lujosas, vamos, que tenían un nivel de vida alto. Y claro, yo no paraba de hacerme preguntas de, ¿y por qué él o ella tiene esta casa así? ¿Y qué han hecho sus padres? Y yo no paraba de preguntarles, ¿y qué han estudiado tus padres? Tal, ¿qué han hecho? Entonces ha sido a base de eso y a base de, por ejemplo, mis padres cuando yo era muy pequeña me daban a lo mejor un límite de dinero cada semana y me decían, te lo puedes gastar o lo puedes acumular para la siguiente. Entonces yo así iba como haciéndome mis propios presupuestos. Y así es como aprendí más o menos a saber la prioridad de las cosas. Bueno, lo que yo priorizo. Bueno, o sea, que tú entendiste bien joven que el dinero no cae de los árboles. No es Exacto. que una familia tenga dinero ya, sino, vale, ¿qué es lo que le da dinero a esa familia? Sí. Y de hecho a los 16 cuando empecé a trabajar de socorrista ya veía el dinero de una manera muy distinta. Por ejemplo, con el salario mínimo yo decía, vale, pues si me quiero comprar, me lo voy a inventar, yo que sé, una chaqueta y esta chaqueta vale 40 euros, ¿esto cuántas horas de trabajo son y si de verdad me merece la pena? Entonces vi, no paraba de ver esas cosas todo el rato, de el valor de las cosas, del tiempo, porque el tiempo y el dinero está relacionado, realmente.
Tú cuando estás trabajando de un puesto muy alto, o sea, en un puesto muy alto, Ujú, ganas muchísimo más la hora que cuando trabajas de, o sea, en salario mínimo. ujú. Entonces tienes que ajustarte a tu presupuesto, porque muchos quieren vivir con salario mínimo y aparentar llevando marcas, pero luego abren la nevera y no hay comida, por ejemplo, quiero decir. Me encanta que traigas todo esto, porque esto lo puede traer, imagínate, un adulto, alguien de 40 años que se dedica a las finanzas, evidentemente tiene la misma veracidad que si lo cuentas tú. Sin embargo, creo que haya personas desde tu perspectiva le puede quitar un poco la visión de la pantalla ahora mismo a esa persona y decir, oye, ¿con qué estoy haciendo, no? Sí, Y por eso precisamente te pregunto, ¿consideras que trabajar te ha enseñado cosas que a lo mejor no te han enseñado los libros? sí, me ha enseñado disciplina, compromiso, estar puntual en el trabajo. Si hay un problema, absolutamente no llamar primero a tu jefe, sino intentarlo arreglarlo por ti mismo y ver qué opciones hay para, para solucionarlo. Y también saber lidiar con la gente, porque obviamente no todo el mundo va a tener un buen día, no todo el mundo eh, está de buen humor y tienes que saber cómo tener un autocontrol porque estás dando una imagen de cara al público. Me sorprende muchas de las cosas que estás diciendo y tenía pensado preguntarte ya por la escuela Montessori, pero te quiero preguntar qué opina María que se necesita para tener éxito. Para tener éxito, pues lo primero de todo, tener objetivos y organizarte muy bien para ir cumpliendo ciertas pautas para que esos objetivos puedas llegar a ellos. Ujú. Y también mucha perseverancia y ser muy oportunista. Sobre todo ser oportunista porque puedo decir que de mi experiencia personal, por ejemplo, cuando me saqué lo de el título de socorrista, yo en cuanto me dieron el título me puse a buscar y a buscar y a buscar y no paré, o sea, no paré. Y a los 2 días ya encontré trabajo. Bueno, yo puedo dar fe que eres oportunista. También, sí. Por ejemplo, cuando te conocí a ti, podía haber dicho, anda, mira, qué interesante, me acabo la bebida y me voy. No. Mm, Sin palabras, mujercita. Vamos a ver. Háblame de cómo ha sido tu educación. Quiero que me cuentes porque tú no solo has estado en Montessori, has estado en otras escuelas y me gustaría que me hablaras de cómo has evolucionado. Vale, pues voy en orden. Cuando empiezas el colegio de pequeña, estuve en el Montessori hasta quinto de Ujú, primaria incluido, que sería Year Six en el sistema británico. Y en ese sistema lo que me gustaba muchísimo era lo personal que era la educación y lo enfocado, o sea, porque estaba muy enfocado al niño, sobre todo en esas etapas tan tempranas de desarrollo y de cómo pueden guiarte para que coordines tus pensamientos o tu manera de pensar. Por ejemplo, en ciencias, ujú. eh, en vez de, en vez de lo convencional, que lo convencional sería leer un libro y mandar ejercicios, se hacían un montón de experimentos fuera, bueno, fuera en el recinto escolar, pero quiero decir al aire libre, te explicaban y te lo demostraban. No te daban un libro, te lo demostraban. Vale. Ahora te quiero preguntar, porque yo no sabía en qué etapa, si era la más temprana o después, habéis estado en pública o en Montessori o en concertada, pero sí que te quiero preguntar entonces, para una persona que esté escuchando esto y quiera saber qué es esto de Montessori, háblanos un poco. Pues Montessori es un método de enseñanza y
está basado, pues en lo que te he dicho, en el entorno del niño. Y es privado y Ujú. Digamos que Montessori es un método centrado en la enseñanza, basándonos en la importancia que tiene el entorno en la educación del niño, ¿no? sí, Vale, pues mira, vale, hacemos una cosa. Para que te sea más fácil, te hace como preguntas más cortitas y así me las vas a resolviendo y si te puedes explayar en alguna, mm, te será más fácil, ¿vale? Que yo entiendo que es tu primer podcast y estarás diciendo, a ver, ¿por dónde voy, no? sí. Claro. Pues mira, por ejemplo, para ir por puntos. Montessori es una escuela privada, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, Montessori? Cuando en la etapa en la que yo estaba eran como entre 700 y 800 euros, pero aparte Ujú, tenías que pagar bueno, lo de la matrícula. ujú. ¿Cuánto es la eh, matrícula, te acuerdas? no lo sé, pero a lo mejor no estoy segura, la verdad. Vale, bueno, no estás segura, pero bueno, por si acaso Sí, yo te lo pregunto. pero mensualmente era entre 700 y 800 euros. Luego, aparte tenías que comprar el uniforme, Ujú, pero los libros te los daban ellos. Y aparte, si quieres, podías comer en el comedor. Tenían ellos. ujú. ¿Y seguían un tipo de dieta en el comedor, ahora que lo mencionas? No, Era más normal, ¿no? sí. Claro. Vale. Bueno, pues ya sabemos que Montessori es como un método privado que proviene de dónde. De una psicóloga pedagoga Ujú, feminista también. eh, ujú. también era filósofa. Qué bueno. Bueno, esto yo te lo pregunto, no es un examen, ¿eh? O sea, tú lo puedes dar desde tu punto de vista, o sea, de Mm. tu visión, y puedes decir, pues yo creo que... Y lo que sí que sé es que este método lleva más de 100 años funcionando y está muy bien acreditado por instituciones que se dedican a la Educativas, enseñanza, ujú, sí. docentes. Vale, pues ¿por qué te metieron tus padres en Montessori, por ejemplo? Porque eso cuesta dinero. Entonces, en lugar de mandarte a un público, dedicar una partida, o sea, una partida de la economía familiar a eso, hay que valorarlo mucho. Principalmente porque era británico. O sea, todo era en inglés. Teníamos solo una hora de español al día, que se llamaba lengua, pero el resto era todo en inglés, incluso educación física, yo qué sé, tutoría, cualquier cosa. Incluso a la hora de en el comedor, como todos los profesores eran nativos ingleses, no podían hablar en español con los alumnos, más que nada porque no sabían. Entonces estás como muy inmerso en lo que es el sistema inglés y yo, por ejemplo, en casa hablaba con mis padres en español, pero yo cuando pensaba, mentalmente, cuando tenía cualquier pensamiento de estoy escribiendo algo tal, lo pensaba en inglés. Y es muy curioso porque cuando me cambié al concertado y empecé a hablar en español, bueno, y a escuchar más en español, me sonaba raro. O sea, lo entendía, pero era como que no me resultaba familiar. Y también echaba muchísimas cosas en falta. Por ejemplo, en el Montessori, me acuerdo que en informática nos mandaron programar y hacer cosas, pero nos daban como muchísima libertad. Pongamos que hay un programa y tengo que hacer algo. Había uno en especial que se llamaba Incredibots y era sobre como figuras 2D y lo tenías que manipular como tú quisieras y hacer algo creativo. Esa era mi nota. Y lo que a mí se me ocurrió fue hacer como lo de un Mario Kart 2D con un circuito y programarlo para que, por ejemplo, si toca este objeto, salen más obstáculos. Si sucede esto, ¿sabes? Así. Y al final gané como una especie de premio de reconocimiento por, por ser solo creativa. Realmente. Y en esos proyectos tenías como bastante tiempo para desarrollarlos. No es como para el lunes ya está. Y si no, para casa. No. Ahí podías estar como mes y medio desarrollando tu trabajo.
O sea, ¿me puedes decir que Montessori le daba mucha prioridad a la creatividad? y a la autonomía, sí. Define autonomía. ¿A qué te refieres con que le premiaba la autonomía? A saber tomar decisiones por uno mismo y a experimentar cosas nuevas sin seguir unas pautas. Yo diría que eso es autonomía para mí. O sea, ser proactivo. Sí, ¿Y eso era parte de vuestra educación? sí, ¿O era un método que, digamos, lo llevaba de forma inherente o digamos, sí, inherente. o sea, como que formaba parte, pero no es que os enseñabasen a... ¿Vais a ser No, autónomos? no, 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 obviamente no nos No, no pregunto, empezaba pero... la clase de al hacer lo que queráis, no. Te daban como las instrucciones básicas y luego tú ibas probando. Y luego a lo mejor si encontrabas como un problema muy puntual y tal, podías llamar al profesor, pero yo veía que, por ejemplo, mi trabajo y el trabajo de los demás, o sea, a lo mejor otra persona había hecho otra cosa totalmente distinta y podía tener más o menos nota que yo. Interesante. ¿Qué diferencias consideras que has encontrado entre la escuela pública y la escuela Montessori? Que la escuela pública es libro de texto, diapositivas, vete a casa a memorizar y en una semana hay examen. O en una semana, en dos. Y que no te hacen preguntarte, o sea, no te hacen tener curiosidad por el temario que se está dando. O sea, no te preguntan por qué esto es así, sino directamente apréndetelo. Claro, es como, toma estos datos y ya está. O sea, no hay una posibilidad a... Oye, si esos datos no están bien... Claro, por ejemplo, yo tenía otro profesor, que era mi tutor, y nos hacía plantearnos, esto era en historia, Em, nos hacía plantearnos cosas como la contaminación, sobre el hecho de cuando se produce un producto, por ejemplo, unas zapatillas deportivas, el tiempo de vida que tienen, si son biodegradables o no, el impacto que tiene en el mundo las cosas, o el hecho de la hambruna y de cómo en otros países se gestiona y así todo el rato. Muy interesante. ¿Y qué diferencias a nivel conductual o comportamental encuentras entre tus compañeros Montessori y tus compañeros en otras escuelas? Pues que en los comportamientos que se ven en las escuelas públicas son más individualistas porque no dan la oportunidad de decir este proyecto entre cuatro personas, entre tres, cuatro personas, bueno, un grupo de personas, y esto va a ser el 30% de vuestra nota final. Ujú. No hay opción a eso en el público. En el público es, bueno, pues lo que llevo diciendo en los últimos 10 minutos. Tema uno 2 3 y examen dentro de 2 semanas. Entiendo. Entonces, si quieres estudiar con alguien, pues estudia con alguien, pero si no, apáñatelas. Luego, ¿qué pasa? Que llegas a la universidad, por ejemplo, y cuando tienes que presentar el TFG, bueno, el grado, Sí, el trabajo el de fin de proyecto, grado, sí. tienes que presentarlo delante de un En el jurado, comité, sí. sí, de un comité, y tienes que defenderlo. ¿Qué pasa? Que en los años anteriores, en el público, no te han dado la oportunidad, ni te han enseñado de cómo desenvolverte delante de otras personas, de los gestos que haces, de la entonación que utilizas, de técnicas de relajación para no ponerte ¿Eso te nervioso. enseñaban en Montessori? No me lo enseñaban directamente, pero me hacían muchísimas veces eso de levántate y expone este PowerPoint. Me acuerdo que me mandaron a hacer en ciencias sociales creo que Ujú. era, un PowerPoint de un pájaro y de explicar el hábitat del pájaro, de la alimentación, bueno, todo en general. Ujú. Y yo estuve exponiendo durante 15 minutos. Pero en una pública también te hacen exponer. Yo es que en la experiencia que he tenido no he tenido esa oportunidad, entonces Ujú. te cuento desde... No, no, es curioso, es curioso. Sí que es cierto que a lo mejor no en edades tempranas, porque eso sí que yo lo recuerdo en mi época. Yo fui a un concertado, por si alguien lo quiere saber, y también está en privado, también está en público, ¿no? Y sí que me recuerdo que me hicieron exponer, sobre todo en el público, en la parte final. Estamos hablando de bachillerato y cosas así. No, a lo mejor no era algo que fuese en todas las asignaturas ni todos los profesores, pero sí que recuerdo alguna experiencia de exposición en grupo.
digo sencillamente como dato, ¿vale? Para acompañarlo. Y, y me interesa saber qué crees que habría cambiado en ti de no estar en un Montessori y de estar en otro. Principalmente la manera en la que afronto los problemas, muchísimo, y en cómo le encuentro el doble sentido a todo. Cuando alguien me habla, cuando alguien me pregunta algo, siempre no hay solo una sola respuesta a todo. Entonces yo miro las opciones que hay y elijo la que es más probable a que la otra persona elija. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, creo que has aprendido algo que es muy valioso y es entender que no hay solo una verdad, sino que hay tantas como uno pueda encontrar y que tenemos también la oportunidad de elegir con qué nos quedamos, ¿no? El punto de vista con el que nos quedamos. Mm. Vale, pues me parece muy interesante. Me parece muy interesante y de hecho, antes de preguntarte un poquito por tus circunstancias, me sale... Sí, te voy a preguntar por tus circunstancias y ahora te pregunto lo de otro. Tu caso es de una niña adoptada, que eso lo hemos dicho al principio, y me gustaría saber que contaras tu historia en ese punto. Vale, pues a mí me adoptaron con menos de un año Ujú, en China, en Nanchang, y las circunstancias eran que en 2004, cuando yo nací, las leyes allí, había una política de solo un hijo ujú. y encima si era varón pues predominaba más que sobre la mujer porque allí culturalmente pues bueno. Sí, recuerdo que yo por lo poco que sé, si nacía mujer podían tener otro hijo más, pero si nacía hijo ya no podían tener más hijos. Sí, o si creo que si superaba un número de hijos Ujú. tenías que pagar una tasa muy alta y si no podías pagar la tasa pues se daban adopción, que creo que será mi caso. Creo que será mi caso porque cuando a mí me adoptaron, obviamente no están esos datos ahí de Ujú. como el historial de por qué estoy ahí y tal, no. Es todo muy confidencial. Claro, sí. Bueno, confidencial sí, Sí, bueno, el comunismo lo lo capa gestiona, todo, sí, sí. lo gestiona de esa forma tan oscura. Vale, o tampoco, tampoco transparente, ¿no? Más opaca. Vale, pues cuéntanos un poquito esa historia, cómo tus padres llegan a ti y cómo lo viste tú, cómo lo ves ahora. Pues mis padres, por lo que me estuvieron contando cuando yo era ya más mayor y ya podía entender las cosas, tuvieron que pasar muchísimos procedimientos, psicólogos, papeleo, en fin, burocracia. Sí, Em, Tardaron lo suyo, creo que un par de años o así puede ser, hasta que consiguieron tenerlo todo y cogieron el avión y se fueron a China por mí. Y luego cuando yo estuve aquí como mis primeros años y tal, fui al Montessori y también es cierto que tengo que decir que cuando los niños son muy niños, eh, son también un poco malos, porque yo veía como que me trataban un poco distinto. ¿en qué sentido? Pues no sé, que es como, ay, mira, mira cómo tiene así los ojos, ¿sabes? Ujú. Y O sea, también, como que te sentías como que te señalaban por ser más diferente. sí, y por ejemplo también le pasaba lo mismo a otra chica que venía de India, ¿sabes? Que porque tenía la piel más oscura, pues se metían un poco con ella. Pero luego con el tiempo me di cuenta de que eso al final cada uno es como es y que cuando eres niño, pues, no sé, dices y haces cosas que ni te van ni te vienen. Sí, los niños suelen tender, que no lo sé, a lo mejor sabes tú explicar mejor que yo, a señalar más al diferente. Sí, O sea, al que está siempre. más gordito, al que lleva gafas, al que es más oscuro, Sí. al que tiene menos pelo. Y encima yo cuando era pues muy pequeña, cuando estaba en primaria, yo ya empecé a leer un montón de libros. Por ejemplo, empecé con los de Harry Potter Ujú, y luego qué bien. me pasé a los de distopía, en plan los Juegos del Hambre. Y luego, no sé, seguí leyendo y la gente
como que me veía el bicho raro de clase y tal, porque encima sacaba buenas notas y no paraba de leer. Y absorbía un montón de vocabulario y de conocimientos y de capacidad de entender a otras personas que a lo mejor la gente de mi edad en ese momento no, no tenía. Pues ahora te quiero preguntar por eso. O sea, qué lee María a día de hoy? Bueno, y antes de que me respondas a esto, ¿cuánto ha influido la lectura en tu vida para ser quien eres? Mucho. Ha influido muchísimo. Pues mira, leo de todo, Y en pero inglés, además, ¿no? sí, leo solo en inglés. Ujú. Debería de leer algo en español, tengo que admitirlo. Lo que pasa es que como he tenido la infancia que he tenido y me resulta muchísimo más hablar en inglés, escribir y leer y todo en inglés. De hecho, el español hay veces que quiero decir algo y en mi mente lo pienso en inglés y luego lo traduzco al español y está como mal traducido porque es la traducción literal, no es lo que quiero decir realmente. Entonces hay veces que la gente me mira un poco raro y dice, pero ¿no querías decir esta otra palabra? Digo, ya, pero es que se Ujú. me ha tergiversado un poco en la mente. Y bueno, pues de lectura, últimamente estos 2 últimos años, como he estado con lo de bachillerato y tal, no he leído tanto, pero leo más artículos en internet sobre salud, sobre psicología. Me gusta muchísimo la psicología, sobre todo la psicología infantil, de cómo el comportamiento y el entorno familiar juegan un papel muy importante a la hora de ser adulto, porque tú si de pequeño, por ejemplo, te tratan de una manera, luego cuando eres adulto lo puedes manifestar de la manera contraria Sí. y bueno, la gente que es muy observadora se puede dar cuenta. Sí, de hecho la gente expresa muchas veces las carencias que ha tenido. Exacto, está proyectando. Exacto. Y de hecho yo lo veo... Antes lo hemos hablado, ¿no? Sí, La compresión, antes de los micrófonos, de encender los micrófonos. Que muchas veces los haters y ese tipo de personas lo que hacen es proyectan en otros sus propios complejos o sus propios miedos. sí. Cuando realmente no tendría por qué ser así. O sea, debería de ser todo el mundo a lo suyo. Quiero decir, Claro, hay una falta de autoconocimiento, se podría decir, ¿no? sí. Cuando uno se conoce, sabe por qué le gusta a alguien o por qué odia a alguien. De hecho, creo que Ujú, cuando odias a alguien o a algo es porque tú tienes carencia ujú. a lo mejor de esa cualidad por la que odias a alguien. Puede ser. Bueno, se podría decir que cuando alguien odia a esa persona, hay una ignorancia. Hay una ignorancia hacia aquello que ha movido a esa persona a actuar de esa forma. A mí me gusta mucho la filosofía clásica y ellos hablaban de que no existe en el universo la naturaleza del mal. Y, por ejemplo, el doctor Mariano Sopuch también lo expresa a día de hoy como diciendo que no hay malas personas, hay personas que lo están pasando mal. Y es esa sensación que tienen dentro lo que les hace comportarse, pues desde un poco desde el sentirse mal, ¿no? Sí, las circunstancias, ¿no? Eso es, porque muchas veces nos falta la comprensión. Entramos en el juicio rápido y decimos, es que esta persona es mala, esta persona... Cuando realmente nosotros no conocemos lo mal que lo ha pasado y sus circunstancias. Que puede que esté actuando mal, sí, pero no vamos a decir que es malo porque nosotros no hemos estado en su piel. Justo lo que acabas de mencionar, me acabo de acordar que me leí un libro Ujú, que hablaba sobre esta epidemia que está sucediendo de falta de concentración, TDA. Y, y decía básicamente que a la gente, bueno, a los niños menores que se le están medicando Adderall y todas estas sustancias para que se concentren, ujú, no es algo genético, porque esto, lo del TDA, ujú, no lleva como, voy a decir, 100, 200 años con nosotros, no. Ha sido relativamente hace poco con esto de las redes sociales, de cómo está todo en general. ujú. Y me pareció muy curioso porque decían que a lo mejor el TDA estaba formado por las circunstancias, lo que habías dicho tú. No es que sea una mala persona, bueno, no mala persona, sino que lo está pasando mal. Y eso de pasarlo mal está, está sucedido por las circunstancias. Por ejemplo, alguien que puede tener problemas económicos, problemas familiares, Ujú.
obviamente no se puede concentrar. Hombre, es más difícil tener un hogar desestructurado Exacto. y que te vayan bien las cosas a tener un hogar que te apoya, confía en ti, invierte en ti y que te vayan mal las cosas, ¿no? Que también hay. De la Sí. misma forma que también tenemos el caso contrario, gente que tiene un hogar desestructurado y a la hora de gestionar las cosas las gestiona muy bien. Mm. Pero evidentemente, pues somos un producto de nuestro entorno. Luego está la epigenética y luego está nuestra genética. Pues muy bien, ¿te gustaría dar alguna recomendación de libros a estos jovencitos y jovencitas que te están escuchando y están diciendo, o que les está haciendo escuchar este podcast su madre o su tía o su tío o su primo mayor que tiene un primo pequeño que ojalá escuche esto y se ponga las pilas y diga, bueno, a ver, yo estoy contento con mi primo. A ver, es un chaval que sí que, disculpa. Pues diría que lo que estábamos hablando antes, las 48 leyes del poder, y hay un libro, bueno, el de Robert Greene, Ujú, sí. y luego hay un libro de Siri Husband, que es A Man Looking at Women Looking at Men. ¿Y de qué trata ese libro para recomendárnoslo? Trata sobre cómo, bueno, trata un poco de todo para empezar. Vale. Trata sobre la psicología infantil, sobre, Bueno, ¿puedes decir el título en español? Porque las 48 leyes del poder son 48 Lives of Power. vale, No. pues puede que mi traducción sea literal y no esté al 100% correcta, Vale. pero sería una mujer viendo cómo un hombre mira a otras mujeres, de Siri Husband. Ujú. Y es una filósofa estadounidense que me parece muy interesante porque compara varias tesis sobre la psicología infantil de los niños, por ejemplo, cómo interactúan con sus madres o luego también tiene como tres secciones, creo que eran. Sí. Una de esas era la psicología infantil, bueno, de bebés. Luego otra, em, cómo por ejemplo la mujer es percibida a través del hombre. Ujú. Y hay un ejemplo que se me ha quedado muy dentro, muy marcado, en el que ella explica, por ejemplo, si hay una conferencia y está un señor exponiendo algo y luego una mujer cuestiona lo que está exponiendo, es como que todo el mundo la mira mal, ¿sabes? Como con esta a ver qué viene a decir, ¿sabes? Pero Ujú. sin embargo, si lo dice un hombre, es como, pues es un buen punto. ¿Sabes? Es como otra perspectiva. Interesante, ¿eh? Cómo los roles de género pueden como impactar, depende de la situación. A nivel social. A nivel social, claro. Muy bien. Y por ejemplo, ¿por qué te gusta las 48 leyes del poder? Pues porque te enseña básicamente a ser consciente de ti, de cómo funciona la gente y de cómo hacer, bueno, de cómo hacer, no, de cómo conseguir lo que te estás planteando sin que sea obvio. O sea, si yo te digo, haz esto y no te he dicho ni por favor, ni nada, ni cosas de esas que son necesarias, bueno, la educación, es más probable que tú no lo hagas a que si yo antes te manipulo de alguna manera para que tú lo hagas sin que yo te lo pida. Bueno, esa es una ley. Esa ley básicamente lo que explica es no apeles al pasado, a lo que has hecho por alguien para que esa persona haga algo por ti, sino darle los beneficios de lo que tiene hacer algo para ti para que lo haga con más facilidad. Así es, sí. Sí, esa es una de las leyes. ¿Esa es la que más te ha impactado? No, la que más me ha impactado ha sido la de hacerle creer a los demás que no sabes lo que estás haciendo o que no tienes ni idea de nada y que luego básicamente ir por detrás y sorprender. O sea, de pasar por el perfecto cortesano Exacto. o también la de, creo que es la 46, la de no parecer demasiado perfecto. Sí. O la de servir siempre a tu amo. Bueno, es que no sé cómo está puesto. Esa es la número 1. Sí, Nunca le haga sombra a su amo.
exacto. Porque si no, es como que enseguida ya te... Te pueden poner una cruz. Sí, Sí, es un libro que yo recomiendo. De hecho, hay algunas van a sonar como muy, muy fuertes. La ley número 2, por ejemplo, dice: nunca se fíe demasiado de sus amigos y aprenda a utilizar a sus enemigos, enemigos. porque tus enemigos nunca te van a decepcionar. Eso es. Es que es más fácil que alguien que te ha odiado mucho Te tenga que demostrar l- su... su lealtad que un amigo que se ha podido confiar y luego te trata, ¿no? Con la confianza da asco. Sí, y cuando... Sobre todo cuando me leí la uno y la 2 fue Ujú. como que enseguida vi cosas que yo había vivido que digo, tiene toda la razón del mundo. Interesante. Bueno, pues sí, es un libro que se puede recomendar por aquí. Yo ya le he dedicado algún que otro episodio a este libro. Por si alguien lo puede buscar en Muso mi Cuánto he hecho leyes del poder. Bueno, señorita, para ir terminando, me gustaría que me comentaras hacia dónde va su futuro. ¿Cómo ve María el futuro? Mi futuro. No, no, primero cómo ves el futuro en general y luego ya te pregunto por ti. Pues a ver, el futuro en general, desde un punto de vista económico lo veo... Económico, venga, o sea, ¿te importa mucho el dinero? Me llama la atención ver cómo funciona, porque una vez que sabes cómo funciona algo, puedes, puedes tomar ventaja. O sea, que eres materialista. No, soy más de... No sé cómo explicarlo, pero cuando aprecias ese momento, Ujú. realmente, porque material, pues bueno, con que tengas lo fisiológico, lo básico, La pirámide de Maslow. En qué peldaño estás satisfecha con la pirámide de Maslow? digamos que el de la seguridad puede ser, bueno, no, porque al final necesitas sentirte autorrealizado, entonces necesitaría todo. Te estaba poniendo a prueba. Claro. Claro, es que si no me siento autorrealizada es como que no he hecho absolutamente nada. Muy bien, ¿no? Y al final la pirámide de Maslow, al final la persona persigue lo que le falta. O sea, alguna persona que no tenga nada te va a decir, no, no, yo con comer me vale. Pero ya cuando come, no, no, yo quiero un techo. Claro. No, ya cuando un techo, no, no, yo quiero aceptación social. Ya cuando tienes aceptación social, no, no, yo, a ver, un caprichito de vez en cuando. A ver, pero a mí, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ese no sería mi orden. Porque, por ejemplo, Me encanta, cuéntame, eso me interesa. porque por ejemplo, la aceptación social realmente es más que te aceptes a ti mismo y que hagas las cosas como tú creas que, bueno, como tú las quieras hacer. O sea, no estoy diciendo obviamente sáltate la ley y ve a lo loco. Pero yo, por ejemplo, como no hago las cosas de manera convencional, por ejemplo, como te conocí a ti, pues no estaría aquí a lo mejor. O como no voy con mi padre a ciertos eventos, a conocer a ciertas personas, pues a lo mejor no sé tanto. O como no busco información y me empujo, bueno, me fuerzo a mí misma a saber más, no sería la persona que soy ahora. Yo también tengo otros motivos para cambiar el orden de la pirámide de Maslow. Pero bueno, eso no viene al caso. Estamos hablando de María Álvaro Blanco. Y para ir terminando, me has hablado de algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que va de la mano a cómo ves el futuro. Y es el cómo lidiar con la gente. ¿Qué opinas un poco de la importancia de lidiar con la gente, el saber comunicar, saber rodearse? ¿Cómo lo ves? Veo que es algo muy importante porque te puede cambiar la vida muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Por ejemplo, alguien que sabe desenvolverse en un entorno social, eh, a lo mejor sus ideas no son tan buenas, pero como sabe llevarse con otras personas y sabe lo que otras personas necesitan de él, pues puede avanzar más. Sin embargo, a lo mejor otra persona que tiene muy buenas ideas y, ¿sabes? Como que sabe lo que quiere y tal, pero no sabe hablar con otros, a lo mejor se queda ahí y no avanza.
Vale. Bueno, para ya, última pregunta, para terminar. ¿Qué consejo o qué idea te gustaría transmitir a las personas que te estén escuchando, sean jovencitas o más adultas? Hazlo ahí, mirando a la cámara. Y donde tú quieras, esa es la tuya. O a mí, mira, a mí, más fácil. Pues sería que en general no que no se conformen. Eso sería que no se conformen y que sigan intentando ser la mejor versión de uno mismo. Porque si no avanzas, si no consigues más logros, no puedes tener autorrealización. Entonces, ¿dónde estaría el propósito? En la vida, quiero decir. No, totalmente de acuerdo. Considero que tienes mucho camino por recorrer. Considero que vas a llegar muy lejos. Porque para mí lo más importante es la disposición, la proactividad y la ilusión. Y luego al final algo que hay que decir es que tú además entiendes la importancia que es proponerse metas Sí, y planificarlas. Lo has dicho antes, de hecho has comentado. Objetivos, organización, perseverancia y oportunismo. No te voy a preguntar por la suerte, porque para mí ya eres una persona afortunada. Sigue así, que te va a ir muy bien. Nos despedimos de la gente. adiós. Muchas gracias a todos.